Buenas tardes. Hoy les estaremos hablando de la matriz de ponderación para la selección de materiales. El grupo está compuesto por Laura Cabral, Francisco Vargas y quien les habla, María Isabel Méndez. Estaremos abordando la descripción del método, sus objetivos, usos, procedimiento, comparación con otros métodos, ejemplo, ventajas y desventajas. La mayoría de los métodos para seleccionar materiales inician a partir de la gran cantidad de materiales disponibles en el universo. Estos se deben analizar antes de ser seleccionados. Para eso se emplean métodos tradicionales, gráficos o información proveniente de fuentes bibliográficas y bases de datos. Esta actividad se concentra en el estudio del método matriz de ponderación para la selección de materiales. Es una herramienta que proporciona un enfoque lógico para la toma de decisiones dentro de un conjunto de opciones. Esta se basa en un proceso disciplinario de aplicación de criterios, evaluación, comparación y ponderación. Entre los objetivos tenemos evaluación de materiales de acuerdo a criterios de desempeño y comparación de materiales en base a los resultados obtenidos en la evaluación. Siguiendo con los usos, la matriz de ponderación se emplea para evaluar distintas alternativas capaces de dar solución a un determinado problema. Esta utiliza criterios para el análisis de factores que luego son ordenados de acuerdo a la ponderación obtenida, escogiendo a partir de ellos la mejor alternativa. Siguiente es nuestro procedimiento. Los pasos a tomar para el proceso de selección de materiales mediante una matriz de ponderación son los siguientes. Paso 1, identificar los requisitos de diseño. Paso 2, identificar los criterios de selección de materiales. Paso 3, identificar los materiales aspirantes. Paso 4, evaluar los materiales aspirantes. Y paso 5, seleccionar los materiales. Siguiente, tenemos las relaciones entre los diferentes métodos. En las similitudes tenemos que el listado preliminar de propiedades y materiales que es estudiado, a su vez, es utilizado en el método costo-beneficio. Tenemos también que son evaluadas diferentes variables. Y por último, que se realizan tablas que son beneficiosas a la hora de ver y comprender las diferencias en el desempeño de diferentes materiales. Luego tenemos sus diferencias. Primero tenemos que el criterio de decisión final se basa en datos de investigación e información empírica. Segundo, que esta es una herramienta de apoyo que permite la clasificación de los materiales. En tercero, en los otros pasos, donde no se requiere utilizar la matriz, no se requiere una metodología definida. Y cuarto, que no está respaldada por una base de datos. Este es un ejemplo de la aplicación del método. Una matriz de ponderación consta de filas y columnas que permiten la evaluación de alternativas en relación con varios criterios de decisión. Aquí vamos a estar utilizando la decisión de materiales de un molde. Al elegir un molde, parece innecesario considerar algunos requisitos que se deben cumplir. En la mayoría de los casos, la tarea de especificar el molde se realiza cuando se toma la decisión de comprar la máquina, y lo determina la persona que especifica la máquina, siendo este mayormente el fabricante de la misma. Esta aplicación tiene muchas ventajas y es por esto que es tan extendida en la industria. No obstante, se podría preguntar qué características debería tener un molde. Podría parecer algo simple, pero se debe mencionar que la primera misión que debe cumplir un molde es de reproducir fielmente las características de la pieza terminada que se quiere fabricar. Y se debe añadir cuáles son las condiciones del proceso. Ya esto limita las características de los materiales. Dentro de las características, debe ser mecánicamente resistente a las presiones desarrolladas dentro de la máquina, tener un punto de fusión superior al del polímero que se va a inyectar y a una temperatura de trabajo que el molde debe tener. Suficiente dureza para no perder las dimensiones a pesar del uso y conformarse a las especificaciones del montaje que la máquina misma requiera. Adicionalmente, debe cumplir unos requisitos que no se relacionan ya con el metal o el plástico, sino con la duración del ciclo de fabricación de la pieza. Por ejemplo, tiene que tener una buena capacidad de conducir calor para calentarse según sea necesario en el ciclo
y no convertirse en una limitante para la reducción del tiempo de fabricación. Antes de crear una matriz de ponderación, se deben identificar un conjunto de opciones de materiales o alternativas y sus propiedades relevantes para el análisis de decisiones. En este caso, se eligieron 3 materiales comunes para las aplicaciones deseadas, que se nombran en la tabla mostrada. Fue adoptado un sistema de calificación del 1 al 3, donde 1 es el menos apto y 3 es el más apto, para así poder asignar un factor de calificación a cada propiedad, según los criterios individuales. Los factores de calificación individuales se asignan haciendo referencia a las propiedades más importantes mencionadas anteriormente. También fueron asignadas de acuerdo con su cumplimiento a los requerimientos de las propiedades. Valores cualitativos de excelente, bueno, pobre e inaceptable, los cuales se cambian por valores de sinergia positiva y negativa, como se muestra en la tabla. La puntuación contada en la tabla que se observa, el factor de decisión indica que el acero preendurecido HRC40 es la mejor opción. La opción que le sigue vendría siendo el acero P21 de bajo carbono. Uno de los principales problemas son los factores de calificación que asignamos. Si le realizamos un ligero ajuste en estos factores de calificación, la misma podría generar resultados diferentes. Otro problema es cuando se asume que todos los criterios de diseño tienen el mismo grado de importancia. Es por esto que usualmente se asigna algún tipo de escala de ponderación para tener en cuenta esta evaluación. Dentro de las ventajas del método, tenemos que incentiva el trabajo en equipo debido a su facilidad de uso. Permite crear alternativas sólidas a partir de las más débiles. Permite comparar diversos materiales a partir de los criterios previamente establecidos. Permite cuáles son los criterios más importantes. Y la alternativa óptima podrá ser una variante que resuma lo mejor de las demás alternativas. Algunas desventajas del método es que necesita el apoyo de un documento. Se debe tener conocimiento previo del material que va a ser evaluado. Debido a que es una tabla, no puede contener muchos materiales. Hay posibilidades de que la matriz sea alterada y no se sabe si la decisión final cumplirá con todos los requisitos. Para concluir, podemos decir que la matriz de ponderación es una herramienta altamente utilizada en el proceso de toma de decisiones del diseño. Es muy importante y útil por su metodología sistemática. Para utilizarla se debe hacer un buen uso del criterio, juicio y la objetividad. Para que esta herramienta sea factible, los factores deben ser objetivos y además deben reflejar las prioridades entre los criterios de diseño. Este método nos ayuda a tomar decisiones óptimas, visualizando diversas opciones o alternativas de forma organizada. Siguiente. Y muchas gracias por su atención.